Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras de toda la República Mexicana, de la prestigiada Universidad del Valle de México. Yo soy el licenciado Jorge Alberto Ortega Lira y les doy la más cordial bienvenida al sistema online en la carrera de licenciatura en Derecho. La cátedra que les voy a impartir es Derecho Procesal Penal. Evidentemente, se abrirán los canales de comunicación para que ustedes y yo podamos actuar intermitentemente. Se aperturará también un foro abierto para preguntas y respuestas y así abatir las distancias y lo frío de las telecomunicaciones. En lo particular, el contacto humano para mí es muy importante porque lo vamos a enriquecer con el intercambio de ideas y experiencias y de todos y cada uno de ustedes que van a participar en este foro, en esta clase. La Universidad del Valle de México nos va a proporcionar todos los materiales para consulta y estaremos en condiciones de desarrollar las investigaciones correspondientes. Y estoy seguro que al término del curso vamos a aprender muchísimo. El tema que vamos a ver es la necesidad de implementar un procedimiento penal único para todo México. Pero antes, quiero hacer notar la diferencia entre un proceso y un procedimiento. Pero, ¿ustedes me pueden decir? ¿Es similar? ¿Cuál es la diferencia? Bien, el maestro Calamadretti nos indica una gran diferencia entre lo que es el proceso y el procedimiento. El proceso es el conjunto de actos destinados para lograr una decisión inobjetable de la autoridad judicial, pero visto en esa totalidad de actos en forma global e integral. Por otro lado, el procedimiento viene a ser precisamente la sucesión cronológica de los actos que se han realizado en el inicio y durante el proceso, es decir, los diferentes trámites o procedimientos que se han tenido que efectuar durante el proceso. Una vez aclarada esta situación, vamos a entrar en materia a nuestro tema. La necesidad de implementar un procedimiento penal para todo México deviene esto de aproximadamente del año de 1917, que toda la sociedad proponía un cambio integral en la forma de pedir justicia en la República Mexicana. Pero durante todo ese tiempo hubo pequeños cambios y reformas en tanto que la ley como en las diferentes prácticas e impartición de justicia, quedando atrás todas las diferencias en el sistema de justicia penal inquisitivo, que luego se pasó al mixto y que puede tener su aplicación de manera muy defectuosa. En el artículo 16 de nuestra Carta Magna ha tenido cambios y uno de ellos es el de 1993, donde se incorpora en el párrafo segundo y se le exige al juez que para poder librar una orden de aprehensión debía de asegurarse que estuvieran acreditados los elementos de tipo penal y existieran datos que hicieran probable la responsabilidad del inculpado, aumentando notoriamente el nivel probatorio requerido. Ya para el año de 1999 surgió otro cambio. Se reformó el mismo artículo 16 en su segundo párrafo para que se redujera la exigencia probatoria al requerir una acreditación del cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad penal que se requiere. Se logró entonces tener un equilibrio entre la seguridad jurídica de las personas y la eficiencia de la persecución del delito al momento de resolver la captura del inculpado en el inicio de un proceso penal. Por ningún motivo, una persona que sea retenida ante el Ministerio Público podrá exceder su detención por más de 48 horas. En caso de que se viole ese ordenamiento, evidentemente, el abuso se sancionará conforme a la ley penal. Sin embargo, tratándose de casos excepcionales por delincuencia organizada, el plazo se podrá duplicar. También otro aspecto innovador en este nuevo sistema de justicia penal son las comunicaciones, que son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que se atente en contra de la libertad y privacidad de las mismas, excepto
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los participantes, las personas podrán emitir esas grabaciones, ya sea de teléfono o en forma de video. Y el juez, evidentemente, va a valorar el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada a la comisión del delito que se esté tratando. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de la confidencialidad que establezca la misma ley. Los poderes judiciales de cada entidad contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran un control judicial, garantizando así, de esta manera, los derechos del indiciado, víctima o ofendidos, y deberá existir un registro fehaciente en todas las comunicaciones entre y el derecho cambian constantemente. Es por ello que el cambio implica crear medidas indispensables, que la sociedad tenga una certeza jurídica, que se tenga una respuesta satisfactoria cuando se llega a cometer un delito en su contra, pero sobre todo el respeto a sus derechos humanos, que serán juzgados con apego a un marco legal correspondiente, debiendo obtener una sentencia justa. En algunas entidades de la República Mexicana se realizó el esfuerzo en el proceso de implementación de un sistema acusatorio. El primer estado que fue en promover este tipo de sistema fue el estado de Nuevo León, quien logró aplicar juicios orales para determinados delitos buscando una mayor transparencia, rapidez y efectividad en el proceso de administración y procuración de justicia. Posteriormente le siguió el Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Zacatecas. En junio del 2008 se reforma nuestra Carta Magna para incorporar el proceso penal adversarial acusatorio, y gracias a la voluntad y esfuerzo de las demás entidades federativas que componen nuestra República Mexicana, se pudo establecer el nuevo sistema de justicia penal que hoy se lleva a cabo en toda la República Mexicana. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos estableció que las bases para que México participe en manera activa en protección y defensa y reconocimiento de los derechos humanos, tendencia que se ha dado en el mundo, principalmente en Latinoamérica, en el cual el derecho internacional es aplicable al ordenamiento interno, es decir, debido a la facultad y soberanía que representa cada Estado en la República Mexicana. Asimismo, se reformaron los artículos 1, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en sus fracciones 21º y 23º del artículo antes mencionado. También se reformó el artículo número 73 en su fracción octava, el artículo 115 en su fracción 13ª y el apartado B del artículo 123, todos emitidos evidentemente de la Constitución. En casos urgentes o flagrantes, el juez recibirá la consignación del detenido y deberá inmediatamente ratificar la detención o en su momento declarar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar, tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos. Los poderes judiciales de cada entidad contarán con jueces de control, que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando así los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, que deberán existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades que intervengan en este. Bien, en el artículo 20 de la Constitución nos señala que el proceso penal será acusatorio y oral,
se regirá por los principios de publicidad, concentración, continuidad e inmediación. Aquí les voy a ir desglosando ahora sí todos y cada uno de estos conceptos que acabo de mencionar. Principio de publicidad. Este consiste básicamente en que cualquier persona, cualquier ciudadano que sea mayor de edad pueda accesar a una sala de juicios orales y en un momento dado, sin ningún problema, pueda presenciar, sin intervenir, ni estar hablando por teléfono, ni poner el desorden en una sala de juicio oral. ¿Para qué? Para que pueda en un momento dado ver y respetarse el principio de publicidad. El principio de contradicción. Tanto el Ministerio Público como la defensa en un momento dado tendrán que aportar cada uno sus datos de prueba para que el juez los pueda valorar y en un momento dado se crea este principio y el principio de adversarial, a fin de que en un momento dado poderle demostrar al juez mediante documentos, videos, testigos, que nuestro cliente o al que defiendan ellos es totalmente inocente. El principio de continuidad y concentración. El principio de continuidad se refiere a que todos los actos necesarios para desarrollar el juicio se deben de realizar en una sola audiencia. Esa es la concentración. Y el debate no debe de ser interrumpido. La continuidad. La concentración significa tanto la recepción de la prueba como las peticiones que se realicen en el juicio y deben ocurrir en lo posible en la misma audiencia o en las audiencias sucesivas, y que de ahí se aplica el principio de continuidad, según el cual todos los actos procesales deben de realizarse en juicio hasta su conclusión. La inmediación, básicamente desde que toma conocimiento un juez, debe de vivir y presidir el desahogo de las declaraciones de los testigos, etc. Y finalmente emitir un fallo de una manera más certera en base a su experiencia y en base a todo lo que en un momento dado tanto el Ministerio Público como la defensa desahogaron en la audiencia. De los principios generales que rige el principio de juicio oral, tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Toda audiencia se desarrollará en principio de un juez, en presencia de un juez, es el principio de mediación. Los efectos de la sentencia solo pueden considerarse como prueba todas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de un juicio. La ley establecerá las excepciones de los requisitos que pueda admitir en un juicio la prueba anticipada. Por su naturaleza se requiera un desahogo previo. Es decir, aquellas personas que no pueden esperar hasta que el juicio sea desahogado, porque previo tienen que pasar otras etapas, la pueden mostrar en la audiencia de vinculación. ¿Para qué? Para que esta persona deje su testimonio y en un momento dado pueda retirarse hacia donde desee o donde tenga el compromiso. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido previamente del caso, para que no existan vicios. La carga de la prueba, evidentemente, en estos procesos penales va a ser demostrada y acreditada por el agente del Ministerio Público. En ningún juzgador podrá tratar otros asuntos que estén sujetos al proceso sin que la otra parte desconozca. Es decir, que la defensa acuda ante el juez sin que esté presente el Ministerio Público y se tome eso en secreto. No. Las dos opiniones deben de ser oídas y escuchadas por ambas partes y el juez debe de privilegiar esta acción. Una vez que se tengan reunido todas estas situaciones, el juez emitirá su condena, ya sea que exista en un juicio oral o antes en una vinculación o incluso hasta en una etapa intermedia
donde en un momento dado el juez puede emitir un dictamen siempre y cuando la persona que esté de imputada esté consciente y pueda emitir una declaración, y con todas las pruebas que emita el Ministerio Público serán concatenadas y el juez podrá determinar y emitir una condena, una sentencia. Y bueno, ¿cuáles son los derechos de la persona imputada? Bueno, pues aquí viene que toda persona que se le atribuye la realización de una conducta ilícita debe ser considerado desde un principio como una persona inocente, hasta que se le demuestra lo contrario. En una audiencia puede declarar o guardar silencio, a que se le informe quién lo está imputando en el momento de su detención, y cuáles son los derechos que le asisten, que reciban a los testigos y demás pruebas pertinentes que él pretenda ofrecer. Será juzgado en una audiencia pública por un juez o por un tribunal, bajo los principios de la publicidad, y solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine el juez. Serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, es decir, puedo acreditar mediante la citación de peritos, de testigos, de documentos que en un momento dado faciliten la defensa de la persona que se le está imputando por el agente del Ministerio Público. Y si el delito es por un tiempo que no exceda de 2 años, este va a ser juzgado antes de 4 meses. Y si el delito excede más de los 2 años, de acuerdo al tipo penal, debe de ser juzgado en un plazo mayor que no exceda de 1 año. En toda pena de prisión que imponga el juez, la sentencia va a ser considerada desde el momento de su detención hasta que en un momento dado el tribunal lo llegue a sentenciar. Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto y un placer, un privilegio estar con ustedes, compartir un poquito de los conocimientos de su servidor, y bueno, evidentemente va a quedar abierto el foro para que en un momento dado interactuemos, y voy a recibir sus llamadas telefónicas o la comunicación que se establezca abierta para poder platicar, conversar y resolver todas sus dudas. A nombre de la Universidad del Valle de México les agradezco su atención y estamos en comunicación. Hasta luego, y los saludo desde la ciudad de la eterna primavera, desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, México. Hasta luego, que estén bien, chao.